Entonces, mis queridos amigos, bienvenidos. Son las 6:00. Por tanto, vamos a iniciar nuestra reunión. Yo sé que muchos están corriendo para llegar y que van a llegar durante el proceso de apertura, pero por respeto a Javier, que está en la 1 de la mañana, vamos a comenzar a la hora que era, que son las 6:00 hora de Colombia. ¿Ok? Entonces, Paulita, el tiempo es tuyo para la oración. Sí, gracias. Amado Padre Celestial, te agradecemos la oportunidad de reunirnos aquí para escuchar a nuestro hermano Javier con una conferencia para acercarnos más y ayudarnos a entender más ciertas situaciones que vivimos aquí, sobre todo relacionados con el fin de los tiempos. Bendice a todos los que están presentes, a los que están por llegar y a todas nuestras familias. En nombre de nuestro amado Cristo Jesús, te damos las gracias por todo y amén. Amén. Gracias. Listo, mi querido Javier, el tiempo es tuyo. Bueno, antes de empezar, como lo normal es daros las gracias a todos los presentes y a todos los que se vayan incorporando conforme avanza la presentación y sobre todo, principalmente al grupo X, a Florecilla, a Paulita y a Jaime, que sin su asesoramiento, su patrocinio y el que se organiza de poner los medios estos, pues no podíamos tener esta reunión familiar, porque eso es importante. Al final siempre hace falta algo material para que se soporte la parte espiritual. Bien, vamos a empezar a compartir la presentación. Bueno, cuando me diga Jaime que ya se ve, comenzamos. Ya, hermano, ya puedes arrancar. Les voy a pedir el favor a todos que cierren sus micrófonos, a que no esté abierto sino el de Javier, y en el momento, me imagino que será al final, que haremos, si hay cualquier comentario, entonces ya Javier nos indicará para abrir los micrófonos. ¿Ok? Mil gracias. Venga, gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, antes de comenzar la presentación, voy a comentaros algo que es sumamente importante y me gusta. Es tan sumamente importante que no quiero que se me olvide a lo largo de la presentación. Aunque ya lo he dicho otras veces, pero hace falta recordarlo. Esta presentación, como cualquiera de las anteriores, es un mero sucedáneo. Lo repito, un sucedáneo. Lo que tenemos que hacer todos, pero todos, es leernos el libro Durante, que eso es la base y lo fundamental. Y a ser posible empezando por el prólogo, que ya sé que es duro, pero de verdad que es mucho mejor hacerlo en ese orden. Entonces, ¿que esto nos va a ayudar a comprender algunas cosas? Puede ser que nos ayude, pero lo que sí nos va a ayudar realmente a comprenderlo es si dedicamos nuestro tiempo a profundizarlo, a leerlo en soledad, y ya se encargará nuestro ajustador, nuestra presencia, nuestra chispa divina, que sabéis que está en nosotros, en nuestra mente material, ya se encargará de conducirnos y de clarificarnos las dudas. Pero, lo repito, lo importante es que la fuente es el libro Durantia, porque estas presentaciones siempre tienen una carga, digamos, muy subjetiva por parte del que hace la presentación, que no tiene que responder al 100% a la verdad. Y lo que sí, lo que está claro, la verdad, nuestro ajustador, nuestro monitor del misterio, ese sí que nos va a decir las cosas como son auténticamente. Y ese no nos va a engañar. Y yo me puedo equivocar, lo hago con toda la fe del mundo, pero me puedo equivocar. Pero lo que está claro es que nuestro ajustador de pensamiento, que está dentro de nosotros, de cada uno, ese sí que se encarga de que la verdad nos llegue auténticamente. Entonces, ese tema, no lo olvidéis, es sumamente importante. Bien, ahora ya vamos a empezar con el sucedáneo. Bien, vamos a empezar a intentar, antes de intentar de entrar en la presentación, os quería comentar por qué he hecho esta presentación, que además la he denominado El fin de los tiempos. Bueno, esto llegó a la mente porque, bueno, como bien sabéis, pues cuando ve uno los periódicos, las noticias, permanentemente la pantalla está llena de desgracias.
Cuando no es un tsunami, es un maremoto, y cuando no es un terremoto, y cuando no son lluvias torrenciales, en las cuales pierde la vida un montón de personas, y realmente nos empiezan a amenazar que se va a caer un satélite, que si las radiaciones del sol, bueno, siempre estamos aterrorizados. Entonces, y hay muchas personas además que todos estos acontecimientos de alguna forma lo relacionan con el fin del mundo. Yo lo he denominado el fin de los tiempos. Pero eso fue lo que me motivó fundamentalmente a preparar esta presentación. Bien, esta la vamos a dedicar, pues como hago siempre, a todos los que creen en un futuro cósmico, porque ya sabéis que nuestro destino no está aquí, ni siquiera allí, está mucho más lejos. Es un futuro cósmico, como nos lo dijo nuestro Padre Jesús, y nos lo han dicho montones de veces los reveladores, a través del libro de Daniel. Antes de empezar, siempre, perdonad que me quite las gafas, porque ya tengo una edad que ya ni con gafas ni sin gafas. Recordad siempre que uno más de los asistentes siempre es nuestro Padre Jesús. No te digo que Él personalmente esté aquí, aunque Él nos dijo que Él, cuando 2 o 3 creyentes están reunidos en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pues seguramente si no está Él, porque no puede que ese momento ya tendrá aquí a alguien de su plena confianza para supervisar, ayudarnos, iluminarnos e intentar que este grupo familiar pues vaya a buen fin. Y tampoco se me olvida, y quiero recordarlo siempre, que sepáis que estamos todos inundados por el Espíritu de la verdad. Que de alguna forma está actuando en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, aunque uno se equivoque, lea mal, diga cosas que además no son las que debiera de decir, al final el Espíritu de la verdad a cada uno le dice lo que le tiene que decir. Y ese es el verdadero y auténtico instructor. Entonces, acordaros siempre que el Espíritu de la verdad y nuestro ajustador de pensamiento son realmente nuestros grandes profesores. Lo digo siempre porque se incorporan personas nuevas y me gusta siempre que la metodología quede clara. Y es que, como van a aparecer textos que son, digamos, información que he sacado de diferentes lugares, o incluso opiniones mías, pero hay también textos que están cogidos literalmente del libro de Durantia. Bueno, pues todos esos textos aparecen en color rojo, para que no haya diferencia. Además vienen las referencias, por si queréis contrastar esas referencias, pues tenéis que, os van a llevar directamente al epígrafe del libro de Durantia. Y recordaros siempre que las opiniones aparecidas son exclusivamente del narrador, en este caso mías, y no necesariamente transcripciones literales del libro de Durantia. No necesariamente se tienen que compartir los criterios y creencias del narrador. Yo entiendo que cada ser humano se expande en base a sus posibilidades y a su inspiración y capacidad espiritual. Y ya recordaros solamente que estoy utilizando para esta presentación la traducción del libro de Durantia, la traducción europea en español del año 2009. Bueno, como ya tengo un cierto compromiso con el grupo X, la próxima presentación que vamos a hacer, que está ya muy avanzada sobre el prólogo, por petición de Jaime, la vamos a hacer en la versión americana en español. ¿De acuerdo? Porque él particularmente le atrae más esa versión. Y yo, porque estoy aquí en este otro lado del charco, pues me gusta más esta, pero al final hay pocas diferencias. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de esta presentación? Bueno, va a ser mostrar la situación actual y pasada de las diversas creencias relativas al fin del mundo o fin de los tiempos. Vamos a comentar documento y literatura que hacen referencia a esta creencia tan arraigada en las mentes de los seres humanos. Vamos a hablar del milenarismo. ¿Y qué nos dicen los evangelios canónicos, profecías y sobre todo la segunda venida de Jesús? Que es seguramente uno de los temas más importantes. Vamos a analizar las creencias sobre el fin de los tiempos en las distintas religiones. Vamos a verla en la cristiana, budista, hinduista, en el hinduismo, en el judaísmo e islamismo, y en alguna más. Y vamos a, lógicamente, a exponer este controvertido tema a la luz del libro de Durantia. Básicamente hay 2 partes, una que es hablar un poco de todo lo que hay ahora mismo relativo a este concepto del fin del mundo, el fin de los tiempos, y luego la otra segunda parte va a estar relacionada todo con lo que nos dice el libro de Durantia referente a este tema. Bien, para iniciar vamos a empezar casi por el final. Vamos a ver un poco cuál es la óptica materialista y científica, es decir, cuáles son las tesis que hay sobre el fin del mundo desde la perspectiva de los hechos actuales, de lo que está pasando actualmente, ya sean políticos, bélicos, sociales, incluso catastróficos. Y antes de comenzar,
os voy a comentar algo que es sumamente importante. Mira, es un concepto que se llama epigenética. Seguramente alguno de vosotros es la primera vez que lo habéis escuchado. En la actualidad está en auge una rama del conocimiento denominada epigenética, que va revelando cómo la huella de traumas y logros de nuestros antepasados, se traslada cual información cifrada hacia el futuro, haciendo presente nuestra dotación fisiológica y nuestro fuste corporal. Desde los inicios de los tiempos, los hombres prehistóricos temían la noche, porque no tenían la certeza de que amanecería el nuevo día. En el fondo, de este miedo a la noche evolucionaría en el miedo a la muerte. Lo que llegó a ser un miedo inconsciente a la muerte personal se transformó como miedo irracional colectivo. Así apareció el miedo al fin de la humanidad y el fin del mundo. Por sintetizar, la epigenética básicamente lo que te está diciendo es que nosotros recibimos información genética de nuestros padres. Pero hay otra información que no aparece en la genética, o por lo menos no la vemos, pero que tienen que ver con nuestros ascendentes. Es decir, nosotros heredamos cierta información, ciertos miedos, ciertos temores, ciertos temas que no llegamos a relacionarlos con la genética, con el ADN de nuestras células, pero que nuestros padres lo recibieron a su vez de sus padres, de los abuelos, de los bisabuelos, tatarabuelos, etc., etc. Esto viene desde los orígenes de los tiempos. El tema, si os queda claro, porque es una de las causas que explican el por qué en los tiempos actuales hay una gran parte de la población que realmente tiene un miedo inconsciente a que se va a acabar el mundo. Y se llama epigenética. Vamos a empezar por un concepto bastante gracioso, que cuando yo empecé a profundizar sobre este tema, pues bueno, ya lo conocía anteriormente, pero me llamó la atención y dije, se lo tengo que comunicar a mi familia. Se llama el reloj del apocalipsis. Bien, pues bueno, hay un reloj que en vez de medir el paso del tiempo, intenta mostrar cuán próximo la Tierra está de ser destruida. Su hora final es la medianoche y sus manecillas señalan los minutos que faltan para alcanzar las 12 horas. Se llama el reloj del apocalipsis. Apareció por primera vez en la portada del Bulletin of the Atomic Scientific, que es el boletín de científicos atómicos que lo publican desde entonces. No es un objeto, sino una ilustración, y no avanza o retrocede por una medida científica, sino por el parecer de un grupo de expertos que se reúnen 2 veces por año para determinar cuánto nos resta para la medianoche. Es un símbolo que representa cuán cerca o lejos estamos de una catástrofe global. Esta visión de cientifista lógica no tiene que ver nada con el tema de las religiones ni con las creencias. Está relacionado con los sucesos actuales, de tipo sociológico, político, militar, estratégico, etc. Bien, aquí hay una especie de cronograma donde desde el año 1947 hasta el 2017 se va viendo el tiempo, lo cerquita que hemos estado de que hubiera aparecido una desgracia grave en el mundo. Normalmente las diferencias son de minutos, como lo estáis viendo aquí a la derecha. Y os digo que tenemos los minutos contados y queda muy poco. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Eso es lo que nos dice el reloj del apocalipsis, un artilugio simbólico que ponen en hora los editores del boletín de científicos atómicos de la Universidad de Chicago para mantener la conciencia global sobre el peligro de armamento nuclear que nos pone al borde del fin del mundo. La medianoche de este reloj simboliza la catástrofe nuclear y en el año 2017 estuvimos muy cerquita, porque marcaba las 22,57 con 30 segundos. Esto es para que digamos, son abstracciones, pero que de alguna forma estaban representando la peligrosidad en la cual estamos incurriendo toda la humanidad para autodestruirnos. Acercándolo al año 2019, pues al final conseguí esta información. El reloj está centrado, veis que arriba aparece el 2019. Bueno, aquí nos advierte que el mundo está a 2 minutos de una catástrofe nuclear. Fijaros lo mal que lo están viendo los científicos. Los científicos destacaron también los peligros que representan para la humanidad la aceleración del cambio climático y la multiplicación de las fake news. Bueno, esto fue publicado en enero, el 26 de enero de este mismo año, del 2019. Entonces, fijaros que, bueno, que realmente hay una cierta preocupación sobre que la humanidad está atravesando una crisis realmente importante
y lo reflejan en este tipo de información. Aunque ya digo, es bastante subjetivo, pero bueno, de alguna forma nos da idea de la gravedad de los problemas o de las crisis que estamos pasando en la humanidad. Bien, entonces desde la perspectiva social y económica, que es la que te estamos mostrando ahora mismo, que no estamos entrando en temas religiosos, que vamos a entrar dentro de un momento, pero voy a comentar una cosa. Ya en el siglo XVIII, el economista británico Malthus determinó que la población aumentaría más rápido que el suministro de alimentos necesarios. Es decir, ya desde entonces ya empezaban, ya en el siglo XVIII, a pensar que nos íbamos a autodestruir porque de momento es que se iba a acabar hasta el alimento. A pesar de que, según sus cálculos, la catástrofe tendría que haber ocurrido en 1880, la civilización podría llegar a un punto crítico de superpoblación que podría poner en evidencia la falta de alimentos que asegura la supervivencia de todos. Es decir, con esto lo que estoy adelantando es que esto del miedo al fin del mundo no es un tema de ahora, esto ha ocurrido a lo largo de toda la humanidad. Vamos viendo punto por punto los temas, lo que más nos atañe desde el punto de vista religioso, pero la parte esta que no es religiosa, que es puramente social, pues creo que es importante mantenerla por ese concepto de la epigenética que hemos estado hablando anteriormente. Dice, los economistas actuales también han calculado cuándo podría extinguirse nuestra civilización. La compañía financiera canadiense BCA Research calculó que existe un 50% de probabilidad de que la raza humana desaparezca en el año 2290. Es decir, fijaros, ya siempre se va a acabar, pero incluso ya en los tiempos actuales ya empiezan a dar fechas a 100 años vista de que también va a pasar otra desgracia. Es decir, que se va sembrando ya para que cuando llegue ese tiempo, pues bueno, ya mantener la llama viva, como decimos. Dice que la empresa sostiene que tenemos tecnologías que hacen posible la destrucción de la Tierra, pero todavía no hemos elaborado una tecnología que nos ayude a sobrevivir en caso de catástrofe. Vamos a ver un poco, porque claro, cuando hablamos del miedo al fin del mundo y tal, pero ¿de qué estamos hablando? Yo me gusta medir siempre las cosas. Porque es que si no mides, no sabes. Vamos a hablar del miedo en porcentaje. Dice, el sondeo de Ipsos, dice, encargado por la Reuters News, señala que el porcentaje de personas de todo el planeta que opina que el mundo se va a acabar en algún momento durante su vida es del 14%. Es decir, hay un 14% de la humanidad que está convencida que el fin del mundo va a venir ahora, cuando estamos viviendo. Eso es según el comunicado que da la consultora, lógicamente. Dice, dentro de este 14%, un 4% cree firmemente en esta idea y el resto solo a medias. Es decir, que bueno, al final ese 14%, pues es un 4% el que realmente está plenamente convencido y luego menos más que hay más gente que, bueno, tiene miedo, pero bueno, no se lo cree del todo. Dice, de los demás encuestados, el 86% afirmó estar completamente en desacuerdo con la proximidad del fin del mundo y en 19 de ese 86% pues se mostró dudoso. Bien, para que veáis un poco, porque esto está muy relacionado un poco con la cultura y con la historia. Dice, por países, el 22% de los turcos cree en que se va a acabar el mundo, pero ya. Los estadounidenses, por lo visto, también están en el 22%. Es decir, prácticamente la quinta parte, algo más de la quinta parte de todos los estadounidenses piensan que el mundo se va a acabar ya. El 21% de los sudafricanos, el 19% de los argentinos. Bueno, los argentinos, como son más alegres, son más optimistas. Mexicanos e indonesios afirmó creer en que el fin del mundo iba a producirse en algún momento de su vida, que es lo que estamos comentando. Los menos temerosos a este respecto fueron los franceses, los belgas, los británicos, un 8%, y los suecos, un 11%. Entonces, os dais cuenta, Europa tiene menos miedo al fin del mundo, por lo menos en el momento que estamos viviendo. Y los otros países, que habría que analizarlo sociológicamente, parece ser, según estas estadísticas, que tienen más miedo a que esto suceda. Pero hay un dato importante. Dice, los desastres naturales, y no me extraña que haya miedo a un fin del mundo. Dice, los desastres naturales han matado a 1,35 millones de personas en los últimos 20 años, según la ONU. En las 2 últimas décadas han ocurrido 7.056 desastres naturales que han causado 1,35 millones de muertos, de los cuales el 90% ha ocurrido en países de mediana y bajo ingresos. Eso es información que apareció en España en el año 16, el 13 de octubre, y la fuente es súper fidelina porque es Radio y Televisión Española, es la agencia.
Pero fijaros que donde más problema ha habido es en China. Dice, China es uno de los países más afectados por los desastres naturales. Tenía 5 de los 10 desastres naturales más mortíferos del mundo. Los 3 principales se registraron en China. Las inundaciones en 1931 en China, el número de víctimas entre 3 y 4 millones de chinos murieron en ese tema. Y las inundaciones del río Amarillo en 1887. El número de víctimas entre 0,9 y 2 millones. Y el terremoto de 1556 en Shanxi, con un saldo de muertes próximo al 1.000.000 de personas. Esa fuente ya está, es de Wikipedia, con lo cual habría que analizarlo un poco, va entre comillas. Pero bueno, lo que quiero decir es que es normal que el miedo al fin del mundo pues lo tengamos enraizado, porque claro, cuando te pilla en un desastre de estos, que ves que todo el mundo se muere a tu alrededor y que esto se acaba, pues lo que menos piensas es que te pasa más que a ti y a tu familia, es que le está pasando a todo el mundo. Es un poco para que tengamos idea de magnitud del, digamos, no del problema, porque realmente no es un problema, realmente magnitud del miedo que reside en el inconsciente colectivo. Por poner dato estadístico al principio, veis que aquí, cuando os acordáis, porque cuando iba a finalizar el año 2012, bueno, había 40.000 historias, aquí he puesto una tabla del porcentaje de personas por países que afirmaron que el calendario maya señalaba el fin del tiempo. Las fuentes también, Ipsos, que es la consultora. Fijaros que, bueno, aquí vienen los porcentajes, de China el 20%, Turquía un 13%, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que quiero decir con esto, ¿qué es? Mira, si la población mundial es de aproximadamente 7.600 millones de habitantes, que es lo que actualmente están dando las estadísticas, existen aproximadamente 760 millones que sienten este temor. Lo que realmente es un temor, pero digamos, masivo. En el 2012 ya sabéis que eso fue, bueno, hicieron películas, libros, no podéis imaginar la cantidad de información que sacaron en el tema del fin del mundo en el 2012 por el tema. Y aquí he puesto que desde hace algunos años oímos hablar sobre el fin de una era que supuestamente se produciría en diciembre de 2012. Más que un cambio de época, los más agoreros querían que el fin del mundo llegaría a su fin en esta fecha. Y realmente de aquí lo que se desprende es que 1 de cada 7 personas creen que el mundo se terminará durante su vida. Y realmente es un número bastante alto. Esto fue publicado por Karen Gottfried, que fue una investigadora jefe del grupo ISO, Global Public Affairs. Bueno, y también aquí os di otra referencia de la redacción de la BBC Mundo del 2 de mayo del 2012, que dice 1 de cada 7 creen que el fin del mundo está cerca. Voy a terminar ya con este tema porque no me quiero decir un poco, vamos a empezar a medir y ya nos meteremos luego en los porqués de las cosas. Analizada la situación, se llega a la conclusión de que la lista de supuestos apocalipsis es considerable. Y si se realiza un análisis retrospectivo de los datos sobre el fin del mundo, parece claro que la humanidad ya ha sobrevivido a una gran cantidad de fechas pasadas. La supuesta caída de un asteroide con un diámetro de más de 800 metros en 2008, el Armagedón de Nostradamus del 2009 o una posible colisión con el asteroide 2005 YU-55 que iba a chocar contra la Tierra en el 2011. Y os pongo una nota aquí, si accedéis a la información que aparece en la web de Wikipedia sobre este tema, pues existen decenas y decenas de referencias de supuestas fechas de finalización del fin del mundo que lógicamente no se han cumplido, pues si no, no estaríamos aquí, está el tema claro. Bien, vamos a ver un poco, desde el punto de vista ya un poco de las religiones, teniendo en cuenta las religiones, porque actualmente, de momento no hemos hablado ni del libro durante ni hemos hablado de las religiones, estamos hablando desde el punto de vista de la sociedad. Pues bueno, 1 de cada 7 habitantes del planeta cree que el fin del mundo está cerca. La causa del apocalipsis podría ser la ira de Dios, un desastre natural o un suceso político según los más temerosos. La gran diferencia entre los creyentes y los no creyentes suele ser que los creyentes el fin del mundo lo achacan a la ira de Dios, a una venganza, bueno, ya sabéis, los buenos irán con Dios al cielo y los malos pues ya sabéis lo que va a pasar con ellos. Y normalmente los científicos pues son más pragmáticos, entonces no entran en temas religiosos, entran en temas de, digamos, de desgracias de la naturaleza. Dice, en las teorías religiosas existe el concepto de escatología, que hace referencia a las teorías apocalípticas religiosas, y en la mitología popular está presente la hipótesis del fin de los tiempos, pero
¿Afectan al ser humano moderno estas teorías apocalípticas? Bueno, pues hay una encuesta global realizada online por la consultora ISO a más de 16.000 personas de 21 países. Ha revelado que sí, efectivamente, alrededor del 14% de los ciudadanos del planeta cree actualmente que el fin del mundo está próximo y que les va a tocar presenciarlo, que eso es lo mejor. Dice, la ciencia por su parte señala que estos miedos carecen de base. Bueno, está firmado por Yaiza Martínez, no tiene que ver nada conmigo, aunque coincidamos en el apellido, pero imagino que será alguna consultora de esta. Y dicho esto, que así como una breve introducción, a lo mejor no tan breve, pero una introducción, vamos a entrar un poco en el índice de lo que es básicamente la presentación. Vamos a hablar de los conceptos sobre el fin de los días o de los tiempos. Luego vamos a hablar un poco de qué literatura catastrófica existe sobre el fin del mundo. Por supuesto, no voy a decir toda la que hay, pero os voy a dar un poco una idea de lo que hay escrito por ahí. Vamos a ver las creencias de este concepto en las diversas religiones monoteístas. Información en los evangelios canónicos, vamos a hablar un poquito del milenarismo, vamos a hablar un poco de las profecías de San Malaquías, lógicamente tenemos que hablar del Apocalipsis de San Juan, vamos a hablar un poquito nada más de Nostradamus y finalmente vamos a ver lo importante, que es lo que el libro de Urantia nos revela. Adicionalmente pues haremos unas conclusiones generales y algunas personales, que esas lógicamente tampoco tienen mucha importancia porque son apreciaciones personales y seguramente no existe verdad absoluta, sino verdad parcial, con lo cual seguramente estarán erradas en bastante. ¿Cuál es el concepto del fin de los días? A través de la historia de la humanidad, en todo momento y lugar han aparecido teorías sobre el fin de los días, el fin del mundo o el fin de la humanidad. Inicialmente se atribuyeron a acontecimientos naturales, lluvias destructivas, erupción de volcanes, caída del sol y la luna sobre la Tierra, epidemias que asolan la humanidad. Y os recuerdo que hubo una época muy dura con el tema de las grandes, acordaros de la peste, a la cual haremos referencias un poquito más adelante. Enfermedades mortales, así como cualquier otro acontecimiento dirigido por la deidad, aquí se le echa la culpa siempre a los dioses, con la finalidad de exterminar a la humanidad. Esa es la gran diferencia que hay entre el mundo religioso y el mundo materialista, por decirlo de una forma sencilla y llana. Conforme los tiempos han evolucionado y el avance tecnológico ha dejado obsoletas estas teorías, vuelven a aparecer nuevas devastaciones. Ya son colisiones de la Luna contra la Tierra, meteoritos de dimensiones colosales o emisiones mortales emitidas por el Sol, ya sean rayos X, gamma, campos magnéticos destructivos o calentamiento global de núcleos terrestres. Bien, sobre esto hay películas y literatura como no podéis imaginar. De luego a la gente joven, además, estos temas de desastres les encanta. Hay miles y miles de libros escritos sobre este tema. Y películas, miles no creo, pero de luego centenares seguro que hay. ¿Literatura sobre este tema? Pues sobre el fin de los tiempos, el fin del mundo, se han escrito centenares de libros. Detrás de estos libros se esconden sectas. Importante, sectas. Grupos religiosos, gurús visionarios y todo tipo de personas que la única intencionalidad son móviles económicos y la perpetuación de un miedo ancestral. Y eso yo lo creo así. Porque realmente siempre hay un tema monetario. Es decir, hay cosas que nos asustan y bueno, hay hermanos que bueno, pues son muy listos y que se encargan un poco de hacer un dinerillo, una plata, como decimos por Sudamérica, pues para, aprovechando de ese miedo, para escribir algo sobre el fin de los tiempos que le viene muy bien, sobre todo para sus bolsillos. Con lo cual, está dicho todo. Vamos a hablar un poco del milenarismo, para ir entrando en materia. El milenarismo o quiliasmo es la doctrina según la cual Cristo volverá para reinar sobre la tierra durante 1000 años, antes del último combate contra el mal, produciendo la condena del diablo a perder toda su influencia para la eternidad y comenzar el juicio final, el juicio universal, perdón. Tuvo influencia en la Iglesia del siglo II de la era cristiana, en la Edad Media y durante el siglo XX entre los teólogos católicos de América del Sur, influidos principalmente por la obra del jesuita chileno Manuel Lacunza. La idea de un milenio bajo el reinado de Cristo en la tierra formó parte importante de la teología de los 3 primeros siglos de cristianismo. Desde el siglo II, varios polemistas enfrentaron las tesis de los montanistas y otros creyentes que esperaban un rápido advenimiento del milenio y refutaron a quienes querían hacer cálculos sobre cuándo llegaría esa edad.
en la forma que posteriormente lo haría San Agustín, el autor de la Ciudad de Dios, recordando que Cristo había tenido el cuidado de no favorecer fechas precisas sobre su segunda llegada, cuando dijo: en cuanto a ese día o a esa hora nadie la conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre, en el llamado sermón escatológico del Evangelio de Mateo, es 24.26. Eso es el concepto que tenemos que tener del milenialismo. Vamos un poquito, antes de meternos en harina, sobre ese concepto del fin del mundo, cómo se interpreta o qué se teme en cada una de las diferentes religiones. Bien, las religiones monoteístas mantienen una concepción lineal del tiempo histórico y la cosmología, en la que el escenario del fin de los tiempos supone una transformación espiritual vinculada a la redención. Bien, en el judaísmo, vamos a analizarla una por una, es muy corto, porque no quiero perder mucho tiempo en este tema. Cada religión sobre este tema se podría dar una conferencia. En el judaísmo, el fin de los tiempos se relaciona con la era mesiánica, la llegada del Mesías, la reunión de la diáspora. La diáspora, sabéis que es la dispersión del pueblo judío. Se van a reunir, eso es la reunión de la diáspora. La resurrección de los justos. Aquí hay una expresión que ustedes están judíos, Techiyat Hamanjim, pero la presentación seguro que no tiene que ver nada con lo que yo he leído. Y el mundo por venir, que eso es lo que es la escatología judía. ¿De acuerdo? Realmente en el judaísmo está relacionado con la llegada del Mesías y digamos, la finalización de la diáspora, es decir, la reunión de todos los judíos. En el cristianismo se relaciona con la segunda venida de Cristo, que se enfrentará al anticristo. Es una figura nueva que aparece solamente en el cristianismo, el anticristo. Se enfrentará al anticristo en una época de tribulaciones a la que seguirá el establecimiento del reino de Dios, la resurrección de la carne y el juicio final. Los acontecimientos profetizados en el Apocalipsis, que son objeto de diversas interpretaciones, como ya veremos un poquito más tarde. ¿Cómo se entiende el fin del mundo en el Islam? Bueno, pues ahí el día del juicio se llama Yaum al-Qiyamah, que dice que precederá la aparición de Mahdi, montado en un caballo blanco, que con la ayuda de Isa Jesús, triunfará sobre el falso Mesías, que es Masih ad-Dajjal. Bueno, pues esto es lo que creen dentro del mundo islámico. En otras religiones suelen tener unas concepciones más cíclicas, con escatologías caracterizadas por la decadencia, la redención y el renacimiento. Por ejemplo, en el hinduismo, el final de los tiempos ocurrirá cuando Kalki, la encarnación final de Vishnu, descienda sobre un caballo blanco y ponga fin al actual Kali Yuga. En el budismo, ¿cómo se interpreta? Pues se sigue las predicciones de Buda, según la cual sus enseñanzas se olvidarán tras 5.000 años, a los que seguirán una época de confusión tras la que un Bodhisattva llamado Maitreya redescubrirá las enseñanzas del Dharma. La destrucción final del mundo llegará entonces con el surgimiento de 7 soles. Me parece muy bien. No lo entiendo, pero me parece bien, eso es lo que yo digo. En la mitología nórdica, la destrucción futura del mundo actual se denomina crepúsculo de los dioses, Ragnarok, tras el que el mundo resurgirá nuevo y fértil y será repoblado por los dos humanos supervivientes. Entonces, además, esto son muchas películas, el mundo se acaba y al final siempre queda un chico guapo y una chica guapa, pues que se reproducen y aparece una nueva humanidad a partir de esas dos personas. El problema está que yo veo que, bueno, si tienen uno o dos, tendrán que casar luego entre ellos. Pero bueno, ese es otro problema. Eso es otra historia. Bueno, y en el zoroastrismo se denomina Frasjokereti, pero no hago mayor referencia porque no es la finalidad de la presentación. Está en rojo. Luego esto lo dice el libro de Durantia. Dice, aunque había grandes diferencias de opinión entre los judíos sobre la naturaleza del reino venidero, todos compartían la creencia de que el acontecimiento era inminente, de que estaba próximo e incluso a punto de suceder. Muchos de los que leían el Antiguo Testamento de manera literal esperaban con expectación a un nuevo rey en Palestina, a una nación judía regenerada, liberada de sus enemigos y gobernada por el sucesor del rey David, el Mesías, que sería rápidamente reconocido como el soberano justo y legítimo del mundo entero. Acordaros que el concepto que tienen los judíos es que el reino de Dios realmente donde está es aquí en la tierra. Luego si viene el Mesías que es realmente un político militar religioso, echa fuera a todos los romanos, además
el pueblo judío se encarga de subyugar a todos los demás pueblos y aquí paz y gloria. Otro grupo de judíos piadosos más pequeños tenían una visión muy distinta de este reino de Dios. Enseñaban que el reino venidero no era de este mundo, que el mundo se acercaba a su fin evidente y que un nuevo cielo y una nueva tierra anunciarían el establecimiento del reino de Dios, que este reino sería un dominio perpetuo que se pondría fin al pecado y que los ciudadanos del nuevo reino se volverían inmortales disfrutando de esta felicidad sin fin. Aquí siempre viene el problema de que la tierra tiene lo que tiene y si metemos a todos los judíos actuales más los que se han muerto desde el año 5000 antes de Jesucristo hasta ahora, pues yo creo que no entramos. Pero bueno, ese es otro paréntesis. ¿Qué dicen los evangelios cristianos sobre este tema? Para irnos acercando un poco más al libro. Bueno, en Mateo 24 dice, nos da importantes pistas para que podamos discernir la aproximación del fin de los tiempos. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ahora mismo hay un montón de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos, y en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, un incremento en falsos mesías, un incremento en guerras, un incremento en hambrunas, plagas y desastres naturales. Estos acontecimientos son señales del fin de los tiempos. Aunque aún en este pasaje estamos siendo advertidos, no debemos dejarnos engañar. En Mateo 24.4 dice que no debemos engañar. Dice, porque estos eventos son solo el principio de los dolores de parto. Hago también la referencia de Mateo y por supuesto que el fin está aún por venir, pues en Mateo 24.6 tenéis. Esto es para las personas que les guste en profundidad sobre el tema de los evangelios, el Nuevo Testamento. Bueno, pues también le pongo las referencias. Un poquito más. Dice, las profecías bíblicas explican algunas de las características de los últimos días, que son las siguientes. Bueno, ellos nos van adelantando qué es lo que va a pasar antes del fin del mundo. Y claro, cuando uno le dice unas cosas, pues es normal que algún creyente cristiano, que sea bastante honesto consigo mismo, realmente cuando ve lo que está pasando ahora mismo en la realidad y lee los evangelios, pues realmente no me extraña que se aterrorice. Está el tema claro. Fijaros, dice, habría guerras a gran escala, en Mateo 24.7 y en Revelaciones, en 6.4. No voy a leer a partir de ahora, no leo las referencias, las tenéis ahí, si queréis las tenéis. Habría hambrunas, habría grandes terremotos, había pestes o epidemias de enfermedades terribles, aumentaría el crimen, la humanidad dañaría gravemente el planeta Tierra. Ese tema sí que es importante. Empeoraría la actitud de las personas y muchos serían desagradecidos, desleales, etcétera, etcétera. No dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores, sin autodominio, feroces, sin amor del bien, traicioneros, testarudos, hinchados de orgullo. Bueno, aquí en Timoteo te pone eso y más cosas. Y con este 2 ya acabo con el tema de los evangelios. Las familias se romperían porque había gente que no tendría cariño natural. Yo creo que está hablando de cariño de otro tipo que no es natural, entre hombre y mujer. E hijos que serían desobedientes a los padres. La mayoría de las personas dejarían de amar a Dios. Se verían grandes muestras de hipocresía religiosa. Aumentaría la comprensión de las profecías bíblicas, incluidas las que tienen que ver con los últimos. Esto está en Daniel. Se predicarían las buenas noticias del reino por todo el mundo. Bueno, en general la gente sería indiferente e incluso se burlarían de las pruebas que muestran que el fin está muy cerca. Esto está en Mateo y en Pedro. Se cumplirían todas estas profecías a la vez, no solo unas pocas o la mayoría de ellas. Bueno, eso viene en Mateo. Tampoco dice que se van a venir a la vez, que vendrá una antes y otra después. Pero fijaros que el panorama que nos ponen ya es de su lado. Es decir, entender que cualquier persona creyente, me imagino que cualquier persona cristiana que se lo tome con cierta seriedad, cuando lee estos párrafos, pues realmente es para aterrorizarse. Ahora, vamos a Mar. Por ejemplo, ¿qué opinan el tema de los testigos de Jehová? Porque los testigos de Jehová hay como dos temas muy diferentes, que una es el que le llaman ellos el arrebatamiento y otro es la segunda venida de Jesús. Entonces dice, el arrebatamiento es cuando Jesucristo regrese para llevarse a su iglesia, todos los creyentes en Cristo de la tierra. El arrebatamiento se describe en Tesalonicenses y en Corintios, la referencia la tenéis ahí. Los creyentes que hayan muerto tendrán sus cuerpos resucitados y junto con los creyentes que aún vivan se encontrarán con el Señor en el aire. Bueno, esto ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y todo el mundo se eleva y todo el mundo se queda en
en el aire suspendido. De hecho, hay muchos dibujitos que estoy viendo yo, lo digo con sumo respeto, por respeto a estos hermanos que son creyentes en Jehová. Pues ellos representan que cuando se produce el arrebatamiento, pues hombres y mujeres y niños pues se quedan como elevados en el aire y bueno, pues Jesús se los lleva. Esto ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Luego está la segunda venida, que es cuando Jesucristo regrese para vencer al anticristo, destruir el mal y establecer su reino milenial. La segunda venida se describe aquí igual, en Apocalipsis. Bueno, en el arrebatamiento, porque son dos conceptos diferentes, el arrebatamiento y la segunda venida. En el arrebatamiento los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire. En la segunda venida los creyentes regresarán con el Señor a la tierra. Y la segunda venida ocurre después de la grande y terrible tribulación que aparece en el Apocalipsis 6, desde el 6 al 19. El arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. Es decir, primero el arrebatamiento y luego la segunda venida. Bueno, pues ellos, el fin del mundo, lo tienen conceptuado de esta forma. A mí particularmente es un poco chocante, hablo por mí, es un poco chocante, pero bueno, asumo respeto a las personas que además son miles y miles que creen en estos conceptos religiosos. Bien, fijaros que el tema del miedo al fin del mundo es un tema que lo llevamos prácticamente en la genética. Os voy a relatar aquí la pandemia histórica que ocurrió en el siglo XIV. La peste negra, llamamos también peste bubónica o muerte negra. Fue una pandemia de peste que asoló Europa durante el siglo XIV y era transmitida por las pulgas transportadas por roedores, ratas, gerbilinos, ardillas. Sin embargo, también se cree que la transmisión entre personas se produce por estos parásitos humanos, como la pulga y tal. Bueno, no quiero leer más. La peste negra acabó con más de 1/3 de la población europea y con el 45 a 60 millones de personas en todo el mundo. Estimaciones actuales cifran en 100 millones la cantidad de muertos totales. De la pandemia en África, Asia y Europa, que hay más del 20% de la población mundial de esa época. Luego no me extraña que haya personas que creyeran en el fin del mundo, porque claro, si te toca en esta época viviendo y dices que se te está muriendo toda la familia, los amigos alrededor de pueblo en pueblo, pues ¿qué puedes pensar? Pues claro, en aquel tiempo proliferó lo de arrepentidos, iban todos los clérigos dándose latigazos en la espalda, arrepentidos, penitencia, porque es que te vas a morir ya, porque esto es el fin del mundo. Y no me extraña que con esos antecedentes, pues bueno, yo creo que hasta cualquiera de nosotros también hacemos lo mismo, porque cuando viera esa desolación alrededor, pues es que sería algo realmente terrible. Vamos avanzando más. ¿Qué nos habla San Malaquías, que además está conceptuado como un santo? Hizo una serie de profecías. Una de las predicaciones más conocidas de la historia católica es la profecía de los papas y antipapas, que se atribuye a San Malaquías. San Malaquías fue un obispo católico que nació en Irlanda en el año 1094. Murió en presencia de su buen amigo San Bernardo, aquí son dos santos, en 1148. San Malaquías fue canonizado en 1190 y una lectura de su fiesta menciona que él fue bendecido con el don de la profecía. La Enciclopedia Católica de 1913, bajo el título Profecía, dice que San Malaquías fue llamado a Roma en 1139 por el Papa Inocencio II. Cuando estaba en Roma, se relata que San Malaquías experimentó una visión de los futuros reclamantes al papado hasta la segunda venida de Jesucristo. San Malaquías escribió 112 breves frases en latín que describen todos estos futuros reclamantes del papado, dándole títulos tanto a los papas como a los antipapas. Esto os va a llamar la atención por lo que voy a comentar la siguiente transparencia. Se dice que este documento fue guardado en los archivos secretos del Vaticano y no fue sino hasta 1556 que fue descubierto por un bibliotecario del Vaticano. El documento fue publicado por primera vez 39 años más tarde, en 1595, por el historiador Arnoldo de Guion, en un libro titulado Árbol de la Vida. Y aquí viene la cosa gracia, porque claro, de momento, ¿qué es lo que profetiza San Malaquías? Dice, si la profecía de San Malaquías fuese correcta, el antipapa Francisco, sería la última persona en la historia que reclamará ser el obispo de Roma. San Malaquías predijo a los papas y antipapas, cualquiera que reclamase ser el obispo de Roma. La razón por la que San Malaquías lo llama Pedro el Romano es porque San Pedro
Como obispo de Roma y primer papa, tuvo el nombre de Pedro, y San Malaquías llama al último hombre que reclama ser el obispo de Roma por el mismo nombre, Pedro. Y como Francisco, según la lista de San Malaquías, es el reclamante final a la sede romana, antes de la destrucción de Roma, él lo llama Pedro el Romano. Conclusión, que se va a acabar el mundo cuando se muera Francisco, prácticamente. Según la lista, el último papa que sobreviviría sería el Papa Francisco. Dios le dé muchos años. Y con esto acabamos con las profecías de San Malaquías con relación al fin del mundo. Vamos a hablar un poco del Apocalipsis, que esto sí ya nos interesa más. Y bueno, el Apocalipsis básicamente va a haber tres grandes patas. Uno es el concepto del anticristo, la segunda venida de Jesús y la caída de Satanás. Os pongo aquí algunas cositas, pues si las queréis leer luego, pero como no me quiero tampoco retrasar mucho, vamos a ir avanzando. En el Apocalipsis de San Juan, y esto lo dice en el libro de Durantia, dice: durante su exilio temporal en Patmos, Juan escribió el libro del Apocalipsis, que actualmente poseéis de una manera muy abreviada y deformada. Este libro del Apocalipsis contiene los fragmentos sobrevivientes de una gran revelación. Luego, el Apocalipsis fue una gran revelación, lo que pasa es que ha sido manipulada, recortada o... Porque después de que Juan lo escribiera, se perdieron muchas partes del mismo y otras fueron eliminadas. Solo se conserva de manera fragmentaria y adulterada. Jesús regresará y esta vez viene a reinar por la eternidad. Dice, el último capítulo del Apocalipsis afirma que Cristo regresará y esta vez vendrá como rey. Todo lo malo dejará de ser, ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámparas ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. Esto es lo que aparece en el Apocalipsis. Hay otro párrafo del Apocalipsis donde hace una referencia parecida. Nos salimos del Apocalipsis y saltamos a las profecías de Nostradamus. Bueno, Michel de Notre Dame, conocido por los creyentes esotéricos como Nostradamus, fue un médico y astrólogo francés que ha sido popular en el siglo XVI por su colección de textos y de libros en los que se aventuraba a predecir ciertos eventos futuros, incluidos entre ellos el fin del mundo y la subida al poder de algún que otro papa. En 1550, de nuevo casado, se instaló en Salón de Provenza, donde abandonó la práctica de la medicina para dedicarse a la escritura. Era médico. Tenía 47 años. Fue entonces cuando latinizó su nombre en aras de investirse de la autoridad de los clásicos. Sus obras, que empezaron a publicarse en 1555, fueron un éxito inmediato. Sus profecías fueron escritas en 1555 y calcularon que el año 3795, que es cuando pronostica el fin del mundo. Bueno, pues ya tenemos otro agorero que, bueno, este por lo menos lo pronostica bastante lejos, porque en el 3795 pues sería como dejarlo, vamos. Él no iba a estar aquí ya presente para ver el tema. Pero os dais cuenta que agoreros es que estos son agoreros históricos que han escrito, y luego hay muchos otros mal agoreros que ni siquiera han escrito. Bueno, hasta Google ya no avisa del fin de los tiempos, es de risa. Ya apareció, aquí pone la fecha, del 2018, que en unas búsquedas en Google anunciaba que venía el fin de los tiempos y el regreso de Jesús. Yo me imagino que es un algoritmo matemático que en función de las búsquedas que se hacen y de los temores, pues bueno, hay una inteligencia artificial que coge esa información, me imagino que será un motor de inferencia que se encarga un poco de sacar los epígrafes, las frases más llamadas y más relacionadas, y bueno, pues al final, pues hasta Google ya no empieza a asustar y a prevenir de este tipo de cosas. Y ya lo último es el cambio climático. Fijaros que no estoy diciendo que el cambio climático no exista, cuidado, pero fijaros lo que pasa. Existe un gran desconocimiento de lo que es el cambio climático en realidad, bien por exceso de información, inexactitud de las fuentes o por desinformación interesada, lo que da origen a una serie de falsos mitos sobre el cambio climático. En primer lugar, es necesario aclarar dos conceptos que, si bien están estrechamente relacionados, con frecuencia se toman de manera errónea como sinónimos: el cambio climático y el calentamiento global.
existe una importante diferencia, y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático. Es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a las atmósferas de gases de efectos invernaderos derivadas de la actitud del ser humano. Están provocando variaciones en el clima que de manera natural no se producirían. La Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural, pero lo cierto es que estos ciclos siempre habían sido mucho más lentos, necesitando millones de años, mientras que ahora, y como consecuencia de la actividad humana, estamos alcanzando niveles que en otras épocas trajeron consigo extinción en apenas 200 años. Lo que quiero decir es que hay una nueva tendencia a, digamos, otra vez aterrorizarnos porque el fin del mundo lo va a provocar el cambio climático. Bueno, vamos a ver. Y no estoy en contra de que tenemos que estar muy preocupados por el cambio climático porque es una triste realidad y tenemos que limpiar nuestra casa. Pero os recuerdo dos cosas. Una, que la Tierra está permanentemente afectada por las radiaciones solares, que están aumentando una barbaridad en los últimos años. De hecho, el número de manchas solares se ha multiplicado. Y otra cosa importante que no hay que olvidar es que la Tierra es un planeta vivo y está en permanente estado de transformación. Y la Pangea inicial, pues acordaros cómo era luego se fue habiendo, troceándose, y a lo largo de millones de años, pues bueno, pues al final tenemos lo que tenemos. Pero es que dentro de 10.000 años será diferente, irán cambiando. Entonces, no nos olvidemos que lo importante es que lo que tenemos que hacer es limpiar nuestra casa, porque realmente lo que estamos haciendo aquí es que estamos aumentando el efecto invernadero, estamos deforestando, estamos destruyendo ecosistemas marinos. Y es lo más grave, bueno, lo más grave no, una superpoblación terrorífica. En 1750 había menos de 800 millones de habitantes en la Tierra, y hoy somos más de 7.500 millones, unos 7.600 millones. Luego, bueno, tendremos que poner orden y concierto en nuestro planeta para que no lleguemos a pasar lo peor, pero de ahí a que se acabe el mundo, pues hay una ligera diferencia. Y me voy a adelantar, pero sabéis que juntamente con nosotros en este planeta además viven otros seres, que los reveladores le llaman que son los intermedios, y también hay entidades angelicales. Hay arcángeles y hay ángeles serafines permanentemente ubicados aquí, luchando, y luego están los manipuladores de la materia que se encargarán de arreglar cosas. De luego hay un tema claro. Yo sé que hace como 10 años el terror era que el agujero de la capa de ozono, que cada vez era más grande, cada vez era más grande. Pues curiosamente hace un año se está cerrando. Y mira que estamos nosotros echando muchos más gases. Bueno, pues se está cerrando. ¿Quién lo ha cerrado? Ah, amigo. Los científicos lo tienen muy difícil, porque no saben lo que está pasando. Pero la realidad es que el agujero de la capa de ozono cada vez es más pequeño. Aunque haya un efecto invernadero, que eso es otra historia. Luego, seguro que independientemente de nuestra acción negativa, hay una acción positiva por parte, y por lo menos yo así lo creo, de los seres intermedios. Bueno, y ya dejando el tema porque ha sido un recorrido un poco de todos los miedos ancestrales que tenemos desde tiempos memorables, vamos a entrar un poco en el meollo de la presentación, que es el fin de los tiempos según la revelación del libro de Durán. Y voy a empezar con un pasaje que está relacionado con Juan el Bautista, curiosamente. Dice, Juan vivió en Engedi durante 2 años y medio y persuadió a la mayoría de la hermandad de que se acercaba el fin de la era, de que el reino de los cielos estaba a punto de aparecer. Ya veis que el primero que empezó a echar leña a este fuego fue Juan el Bautista. Todas sus primeras enseñanzas estaban basadas en la idea y el concepto corrientes que tenían los judíos de un Mesías prometido a la nación judía para liberarlas de la dominación de sus gobernantes gentiles. Dice, aunque había grandes diferencias de opinión entre los judíos sobre la naturaleza del reino venidero, todos compartían la creencia de que el acontecimiento era inminente, de que estaba próximo e incluso a punto de suceder. Muchos de los que leían el Antiguo Testamento de manera literal esperaban con expectación a un nuevo rey en Palestina, a una nación judía regenerada, liberada de sus enemigos y gobernada por el sucesor del rey David, el Mesías, que sería rápidamente reconocido como el soberano justo y legítimo del nuevo mundo. Otro grupo de judíos piadosos más pequeños pues tenían una versión diferente, muy distinta de este reino de Dios. Enseñaban que el reino venidero no era de este mundo, que el mundo se acercaba a su fin evidente y que un nuevo cielo y una nueva tierra anunciarían el establecimiento del reino de Dios.
que este reino sería un dominio perpetuo, que se pondría el fin al pecado y que los ciudadanos del nuevo reino se volverían inmortales disfrutando de esta felicidad sin fin. Pero esto está relacionado con la venida del Mesías, que para ellos es el fin en el fondo, no es el fin del mundo, pero es, digamos, la implantación de su máximo deseo, y es que el pueblo judío se convirtiera, que ellos consideraban que era el pueblo elegido por Dios, porque llegaba a Dios a través del Mesías, y realmente pues inauguraba una época de armonía, de paz y sobre todo de opresión a todos los demás, porque ellos eran los que se encargaban de dominar el tema. Vamos a hablar un poco de la segunda venida del Maestro. Dice, en diversas ocasiones, y ya nos vamos a meter en la parte profunda del tema, dice, en diversas ocasiones Jesús había hecho declaraciones que condujeron a sus oyentes a deducir que aunque se proponía dejar este mundo dentro de poco, regresaría con toda seguridad para consumar la obra del reino celestial. A medida que sus seguidores estaban más convencidos de que los iba a dejar, y después de haber partido de este mundo, era muy natural que todos los creyentes se aferraran firmemente a estas promesas de regresar. Y así, la doctrina de la segunda venida de Cristo se incorporó pronto en la enseñanza de los cristianos, y casi todas las generaciones posteriores de discípulos han creído devotamente en esta verdad y han esperado con confianza que regresaría algún día. Nos hace una nueva revelación. Dice, en su contestación adicional a la pregunta de Pedro, Jesús dijo, ¿por qué continuáis creyendo que el Hijo del Hombre se sentará en el trono de David y esperáis que se cumplan los sueños materiales de los judíos? ¿No os he dicho todos estos años que mi reino no es de este mundo? Las cosas que ahora contempláis a vuestros pies estarán llegando a su fin, pero este será un nuevo comienzo, a partir del cual el evangelio del reino se extenderá por todo el mundo y esta salvación se difundirá a todos los pueblos. Cuando el reino haya llegado a su plena madurez, ¿estad seguros? Que mi Padre, que está en los cielos, no dejará de visitaros con una revelación ampliada de la verdad. Pues no sé a qué revelación se refiere, pero lo mismo, esta revelación tiene algo que ver. Y con una demostración realizada de la rectitud tal como ha otorgado a este mundo aquel que se convirtió en el príncipe de las tinieblas, y luego a Adán, que fue seguido por Melquisedec. Sigo tal, pero no merece la pena. Lo importante es que él ya nos dice que más adelante vamos a recibir una ampliación de la verdad. Porque dice que él va a volver algún día, pero bueno, de momento no dice nada. Vamos a seguir leyendo a ver qué nos dicen los reveladores al respecto. Dice, después de que mi Padre me haya investido con todo poder y la autoridad, yo también continuaré siguiendo vuestra suerte y guiándose en los asuntos del reino mediante la presencia de mi espíritu, que pronto será derramado sobre todo el género humano. Está hablando del espíritu de la verdad. Aunque así estaré presente con vosotros en espíritu, también prometo, la promesa de Jesús, prometo que regresaré algún día a este mundo donde he vivido esta vida en la carne. Y he logrado la experiencia simultánea de revelar a Dios a los hombres y de conducir los hombres hacia Dios. Tengo que dejaros muy pronto y reemprender el trabajo que el Padre me ha confiado. Pero tened buen ánimo. Y lo repite, porque volveré algún día. Mientras tanto, mi espíritu de la verdad de un universo os confortará y os guiará. Luego tenemos la palabra de Jesús, de nuestro Padre Jesús, de que realmente va a volver más adelante. ¿Cuándo? Pero de momento él va a volver. ¿Para cuándo es la segunda venida? Pues aquí se hablan también no solamente de segunda venida, sino de alguna otra dispensación. Dice, pero la época de la reaparición del Hijo del Hombre solo se conoce en los consejos del paraíso. Dice, ni siquiera los ángeles del cielo saben cuándo sucederá esto. Sin embargo, deberéis comprender que cuando este evangelio del reino haya sido proclamado en el mundo entero para la salvación de todos los pueblos, dice, cuando haya sido proclamado en el mundo entero para la salvación de todos los pueblos y cuando la era haya alcanzado su plenitud, el Padre os enviará otra donación dispensacional, o si no, el Hijo del Hombre regresará para jugar la era. Es decir, que ahora ya nos dan más información, nos dicen, puede ser que venga Jesús, nuestro Padre Jesús, pero puede ser que no, que venga más adelante y en medio venga otra personalidad.
aquí hay unas palabras que son enigmáticas sobre la segunda venida. Vamos a leerlas. Dice, y ahora, en lo que se refiere a las tribulaciones de Jerusalén, de las cuales os he hablado, esta generación no pasará hasta que se cumplan mis palabras. Pero en lo que respecta a la época de la nueva venida del Hijo del Hombre, nadie en el cielo o en la tierra puede atreverse a hablar de ello. Pero deberíais ser sabios en lo que se refiere a la maduración de una era. Deberíais estar más alerta para discernir los siglos de los tiempos. Aquí te ponen las palabras un poco enigmáticas. Dice, cuando la higuera muestra sus ramas tiernas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. De la misma manera, cuando el mundo haya pasado por el largo invierno de la mentalidad materialista, discerniréis la venida de la primavera espiritual de una nueva dispensación. No la venida de Jesucristo, de una nueva dispensación. Deberéis saber que se acerca el verano de una nueva visita. Bueno, esto de cuando la humanidad entera esté preparada espiritualmente, desde luego no coincide con nuestras fechas. Eso yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo. Ahora no va a venir, de luego, si hacemos caso a estas palabras, ahora no va a venir, porque el mundo no está maduro. Y de hecho, ni siquiera reconocen a Jesús, con lo cual, bueno, esto se prolonga en el tiempo. Pero ya veis que dice Jesús que no nos preocupemos de eso. Y no nos debemos preocupar por lo siguiente, porque además ellos nos van diciendo las cosas despacito, pero muy claritas. Dice, Tomás, bueno, hay una conversación con Tomás, Jesús le dice, Tomás, tú tampoco logras comprender lo que he estado diciendo. ¿No te he enseñado todo este tiempo que tu relación con el reino es espiritual e individual, que es totalmente un asunto de experiencia personal en el espíritu mediante la comprensión de la fe de que eres un hijo de Dios? ¿Qué puedo decir más? La caída de las naciones, el desplome de los imperios, la destrucción de los judíos incrédulos, el final de una era e incluso el fin del mundo, hasta el fin del mundo. ¿Qué tiene que ver estas cosas con alguien que cree en este evangelio? Y que ha refugiado su vida en la seguridad del reino eterno. Vosotros que conocéis a Dios y que creéis en el evangelio, ya habéis recibido la seguridad de la vida eterna, puesto que vuestra vida ha sido vivida en el Espíritu y para el Padre nada os puede preocupar seriamente. Luego, hermanos, hay un tema claro, dejémonos de preocuparnos del fin del mundo. Es decir, nosotros, si ya creemos en nuestro Padre Jesús, Miguel de Nevadón, de alguna forma estamos salvados ya, estamos aquí, estamos aprendiendo, estamos madurando, estamos adquiriendo experiencia, pero estamos salvados ya. Luego ya te da igual que se caiga el mundo, las naciones, los imperios, como dice, incluso el fin del mundo. Si es que te da igual. Vamos a ver, tarde o temprano vamos a ir de aquí. Aquí no se queda nadie. Palabra de Javier, no me equivoco. No se queda nadie. Tardaremos más o menos, pero todos nos vamos a ir. Entonces, ¿qué más da? Que te mueras de un infarto, que te mueras porque te atropelle un camión de la Coca-Cola, o que te mueras muy viejito porque te mueres de cáncer. O que caiga un satélite y te cae justo a ti. ¿Qué más te da? Pero si estamos salvados ya. Estamos escritos en el libro de la vida, no vamos a ir todos para allá, así que tranquilos, no hay problema. No problem, por favor. Tomémonos el tema, es un poco de... bueno, es que hay que tener fe. Lo fundamental es que tengamos fe. Lo demás, da igual que pase. Que no nos vamos a quedar aquí, lo tenemos claro. Luego, bueno, ¿qué más da? Nos vamos a ir de una forma o de otra. Yo creo que fusionados con el ajustador se van a ir muy pocos. Yo de luego no. Me queda mucho para hacer. Con lo cual yo me tendré que morir como todo el mundo. De alguna enfermedad o que me atropelle a alguien o que Dios sabe lo que pasa. Pero bueno, lo dejamos todo en manos de Dios. Así que tranquilidad para todos. Y además nos dice que no nos debemos inquietar por nada. Lo sigo leyendo. Dice, los constructores del reino, los ciudadanos acreditados de los mundos celestiales, no deben inquietarse por los trastornos temporales o turbarse por los cataclismos terrestres. Tranquilo. A vosotros que creéis en este evangelio del reino, ¿qué os importa que se derrumben las naciones? Que se termine la era o que estallen todas las cosas visibles, puesto que sabéis que vuestra vida es el don del Hijo y que está eternamente seguro en el Padre. Como habéis vivido la vida temporal por la fe y habéis producido los frutos del Espíritu con la rectitud del servicio amoroso hacia vuestros semejantes, podéis contemplar con confianza el siguiente paso de la carrera eterna, con la misma fe en la supervivencia que os ha hecho atravesar vuestra primera aventura terrenal de filiación con Dios. Es decir, no esta es nuestra primera etapa, nos morimos, pasaremos a otra fase, bueno, pues ya está,
Da igual de la forma en que nos muramos o cuando nos muramos, eso lo va a decidir nuestro Padre Celestial. ¿Qué más da? No os preocupéis. A mí esta expresión de que explote todo, de que da igual, tranquilo, si es que tarde o temprano nos va a llegar. ¿Que lo quieres llamar como accidente de un coche de la Coca-Cola? Bien. ¿Que lo quieres llamar porque se te ha caído un asteroide? Pues también. ¿Que es el fin del mundo? Pues también. Pues nos vamos todos juntos, de la mano. Bueno, por lo menos no nos viajamos todos en compañía. Bien, eso es un tema importante porque nos va a dar un poco de datos de cuándo puede ser la segunda venida de Jesús. Dice, Jesús prometió hacer dos cosas después de haber ascendido hacia el Padre. Y una vez que todos los poderes en el cielo y en la tierra hubieran sido puestos entre sus manos. Primero, prometió enviar al mundo, en su lugar, a otro instructor, el Espíritu de la Verdad, y lo hizo el día de Pentecostés. Y segundo, prometió con toda seguridad a sus seguidores que algún día regresaría personalmente a este mundo. Pero, amigo, ahora empiezo con el pero no dijo cómo, dónde ni cuándo volvería a visitar este planeta donde había vivido su experiencia donadora en la carne. En una ocasión insinuó que con los ojos de la carne, que como los ojos de la carne lo habían contemplado mientras vivía aquí, a su regreso, al menos en una de sus posibles visitas, solo sería percibido por el ojo de la fe espiritual. Hermanos, Jesús se encarnó, fue un hermano nuestro en la carne, y cuando murió, el cuerpo se quedó, desapareció. Él está en espíritu, y cuando vuelva aquí, no se va a volver a encarnar, va a volver en espíritu. Y si no somos capaces de verlo con la fe del espíritu, con el ojo de la fe espiritual, no lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Con lo cual, y además, toda la humanidad tiene que estar preparada para verlo así. Con lo cual, largo me lo pones. Pero, es decir, hay una segunda venida, no lo dice, pero no va a venir con el semantón ni con una sudadera, no, va a venir en espíritu, será un ser espiritual. Y un ser espiritual no tiene forma. Luego tendremos que verlos con los ojos del espíritu. Para que se nos vayamos olvidando de ese concepto de que vendrá, pero lo veremos bajar del cielo allí, pues no sé, en un platillo volante o en alguna plataforma en carne. Y nos va a abrazar. Bueno, abrazará a los que estén entonces, porque desde luego los que estamos aquí no. No. Volverá en espíritu y nos dejan muy clarito. ¿Cuándo volverá Jesús? Más información. Dice, creemos firmemente que Miguel volverá en persona aurante. Pero no tenemos la menor idea, no tenemos la menor idea, me llama la atención esta expresión. Dice, no tenemos la menor idea de cuándo o de qué manera elegirá hacerlo. Dice, su segunda venida a la tierra se calculará para que ocurra en conexión con el juicio final de la era presente. Es una pregunta. ¿Con o sin la aparición concomitante de un hijo magistral? Bueno, ya nos han dicho que va a aparecer ante un hijo magistral. ¿Vendrá en conexión con el final de alguna era urantiana posterior? Todas son preguntas. ¿Vendrá sin anunciarse y como un acontecimiento aislado? Subrayo, no lo sabemos. Solo estamos seguros de una cosa, y es que cuando regrese, probablemente todo el mundo lo sabrá. Esto es importante. Cuando regrese, todo el mundo lo sabrá. Dice, porque deberá venir como jefe supremo de un universo, y no como el oscuro recién nacido de Belén. Y esto subrayado y grabarlo. Pero si todos los ojos han de contemplarlo, toda la humanidad lo vamos a poder ver, y si solo los ojos espirituales podrán discernir su presencia, entonces su venida deberá retrasarse durante mucho tiempo. Luego ya nos están diciendo que hasta que toda la humanidad no hayamos evolucionado a unos niveles espirituales altos y que contemplen a todos los hermanos del mundo, pues es que esto nos lo dice en una comisión de los seres de Nevadón, que actuaron bajo la dirección de Mantut y Melquisedec. Pero vamos, que sepáis que no es inminente la venida. Yo creo que pasarán milenios hasta que vuelva. Algunos compañeros del grupo dicen, no, si Jesús va a venir más pronto de lo que tú te crees. Y digo, seguro que a mí no me pilla, pero vamos, me da igual luego si viene dentro de 10.000 o de 100.000 años, porque ya estaremos en otro sitio. Así que esto es lo que nos dicen.
lo tendremos que ver con unos ojos espirituales. Más incertidumbre sobre la segunda venida. Por lo tanto, haría bien en no asociar el regreso personal del Maestro a la tierra con ningún acontecimiento previsto ni con ninguna época determinada. Nos dicen muy clarito. Solo estamos seguros de una cosa, ha prometido que volverá. No tenemos ninguna idea de cuándo cumplirá esta promesa ni en relación con qué acontecimiento. Que nosotros sepamos, puede aparecer la tierra en cualquier momento y puede no venir hasta que hayan pasado unas eras tras otras y hayan sido debidamente juzgadas por sus hijos asociados del cuerpo paradisíaco. No debemos preocuparnos, está clarísimo. Dice, la segunda venida de Miguel a la tierra es un acontecimiento con un enorme valor sentimental, tanto para los intermedios como para los humanos. Pero por otra parte, no tiene una importancia inmediata para los intermedios ni más importancia práctica para los seres humanos que el acontecimiento común de la muerte natural. Eso es lo que nos debe preocupar, la muerte natural. La cual precipita repentinamente al hombre mortal en la influencia inmediata de esa sucesión de acontecimientos universales que lo conducen directamente a la presencia de este mismo Jesús. Si Jesús va a venir dentro de, imagínate, 2000 años, si nosotros nos morimos aquí y si tenemos la suerte de que hemos sido una buena persona y hemos cultivado nuestra espiritualidad y tenemos valores, al tercer día seguramente vamos a aparecer allí y a lo mejor vemos a Jesús dentro de, vamos, pasa a visitarnos, a darnos la mano y un abrazo. No sé, en pocos días. Bueno, ya puestos a imaginar, pues a la semana siguiente. ¿Vale? Todos los hijos de la luz están destinados a verlo y no tiene ninguna importancia que vosotros vayáis hacia él o que se dé la circunstancia de que él venga primero hacia vosotros. Estad pues siempre dispuestos a acogerlo en la tierra, tal como él está dispuesto a acogeros en el cielo. Esperamos con confianza su gloria, su gloriosa aparición, incluso sus repetidas visitas. Incluso ya ellos son optimistas, va a venir varias veces. Pero ignoramos por completo cuándo, cómo o en relación con qué acontecimiento está destinado a aparecer. A ver, ¿por qué no corre esto? Ah, sí. Bueno, nos dan algunas señales de cuando volverá. Dice, incluso después de esta advertencia implícita, muchos seguidores de Jesús interpretaron estas predicciones como alusivas a los cambios que ocurrirían evidentemente en Jerusalén, cuando a la reaparición del Mesías le siguieran el establecimiento de la Nueva Jerusalén y la ampliación de la ciudad para que se convirtiera en la capital del mundo. En su mente, estos judíos estaban decididos a relacionar la destrucción del templo con el fin del mundo. Es un poco para que veáis un poco, después de todo lo que dijo Jesús, pues que realmente los judíos esperaban que vinieran pronto y, bueno, pues lo relacionamos con estos acontecimientos. La destrucción del templo fue muy significativa dentro del mundo judío. Creían que esta nueva Jerusalén ocuparía toda Palestina, que después del fin del mundo vendría la aparición inmediata de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Por eso, no es de extrañar que Pedro dijera, Maestro, sabemos que todas las cosas se desaparecerán cuando aparezcan los nuevos cielos y la nueva tierra, pero ¿cómo sabremos cuándo regresarás para efectuar todo esto? Bueno, ya los reveladores ya nos han dicho algo más, no mucho más, pero bueno. Fijaros lo que pasa cuando estas creencias maduran y se implantan, cuando no se tiene una visión espiritual profunda y no hay bueno, no te voy a decir falta de confianza en Dios, porque realmente esta gente sí tenía confianza en Dios, pero fijaros lo que pasó. Y además estos los reveladores se han encargado de explicitarlo de una forma muy sencilla. Dice, esperaban con confianza que Jesús regresaría durante su generación para terminar de establecer el reino del Padre. Prácticamente pensaban que era inmediato que iba a volver. El hecho de compartir espontáneamente las posesiones terrenales no era una característica directa de la enseñanza de Jesús. Sucedió porque estos hombres y mujeres creían de una manera muy sincera y confiada que el Maestro iba a regresar en cualquier momento para terminar su obra y consumar el reino. Dice, pero los resultados finales de este experimento, bien intencionado, de amor fraternal y reflexivo, fueron desastrosos y causaron muchos pesares. Miles de creyentes sinceros vendieron sus propiedades, distribuyeron todos sus bienes capitales y otros activos rentables. Con el paso del tiempo, los recursos menguantes de este compartir por igual de los cristianos se acabaron, pero el mundo no se acabó. Muy pronto, los creyentes de Antioquía empezaron a hacer colectas
para impedir que sus compañeros creyentes de Jerusalén se murieran de hambre. Luego aquí un ejemplo clarito para que seamos previsores hasta el último momento. Ese grupo religioso, sectas, como desgraciadamente hay, que dicen, si esto se va a acabar, de la cuenta corriente, déjanos a nosotros tus posesiones, las escrituras, si esto se va a acabar, tú danos todo, ¿qué más da? Ojo, 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 que hay mucho listo por ahí. Entonces, cualquier secta religiosa, grupo religioso, filosófico, de lo que queráis, espiritista o lo que sea, que le importa mucho que le entreguéis temas materiales e inmuebles, alegando de que esto se acaba ya y que para qué quieres eso, que al final esto es una buena ofrenda, huir de ellos. Aquí hay una alegoría al fin del mundo que me llamó la atención, que es el único mensaje que nos habla un poco del fin del mundo, pero no tiene mayor importancia. Lo dejo aquí por si lo queréis leer, pero no tiene mayor importancia. Hay un mensaje concluyente de Tomás, que es importante leerlo. Dice, la caída de las naciones, el desplome de los imperios, la destrucción de los judíos incrédulos, el final de la era e incluso el fin del mundo, ¿qué tiene que ver con estas cosas? Dice, vosotros que conocéis a Dios y que creéis en el Evangelio, ya habéis recibido la seguridad de la vida eterna, puesto que vuestra vida ha sido vivida en el Espíritu y para el Padre. Nada os puede preocupar seriamente. Los constructores del reino, los ciudadanos acreditados de los mundos celestes, no deben inquietarse por los trastornos temporales o perturbantes de los cataclismos terrestres. A vosotros que creéis en este Evangelio del reino, ¿qué os importa que se derrumben las naciones? Me estoy repitiendo, pero es que me gusta repetirme. Que se termine la era o que estallen todas las cosas visibles, puesto que sabéis que vuestra vida es el don del Hijo y que está eternamente asegurada en el Padre. Para nosotros, el fin de los tiempos llegará al final de nuestra existencia material, os lo adelanto. Y a nivel de conclusión general, de un poco de este pequeño trabajito, he puesto unos cuantos puntos. Uno es que es una síntesis, que desconocemos realmente cuándo nos volverá a visitar Jesús de Nazaret, nuestro Miguel de Nevadón. Los reveladores lo desconocen, al igual que las huestes celestiales. Aquí nadie sabe nada. De que a cualquiera que venga aquí profetizando que en tal año va a venir Jesús y que, pues ya sabéis, se lo está inventando para sacaros el dinero o las posesiones o lo que sea. No debemos relacionar la venida de Cristo Miguel con el fin del mundo, porque además son dos cosas diferentes. Es seguro que nuestra Urantia llegará a estabilizarse y formar parte de la comunidad cósmica como planeta de luz y vida. Eso lo están diciendo permanentemente. Que hay maldad, que hay muchos problemas que tenemos que resolver, que tendremos que coger los plásticos que estamos tirando al océano, que tendremos que hacer muchas cosas. Por supuesto, las tenemos que hacer. Pero eso no quiere decirse que el mundo se vaya a acabar en ningún momento. Al contrario, nuestro planeta llegará a ser un planeta de luz y vida y nos lo están diciendo permanentemente. Así que no os preocupéis en el futuro, que nuestros nietos de nuestros nietos tienen planeta Tierra para tiempo. Debemos eliminar de nuestro subconsciente el miedo al fin de los días. Nuestro planeta está en continua remodelación y estabilización, hecho que motivará que tengamos que sufrir maremotos, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, cambios climáticos, nuevas glaciaciones. Y os recuerdo que han pasado ya 5 glaciaciones y no ha pasado nada, a cambiar el planeta, pero bueno, pues habrá otra sexta y séptima y octava, Dios sabe. Nuevas glaciaciones, meteoros y acontecimientos desconocidos de índole cósmico, pero que nada tiene que ver con el fin de nuestro hogar. Ya se encargará quien se tiene que encargar de salvaguardar que el mundo esté vivo. Vivimos muy poco tiempo para preocuparnos por la acción de agentes universales que están actuando en la estabilización del planeta a lo largo de eras y milenios. Jesús nunca mencionó la llegada del anticristo. Bueno, dijo Jesús en lo relativo al libro de Urantia. Si me equivoco, me corregir. El tema del anticristo está solamente en los evangelios de los 4 apóstoles. Pedro, Lucas y Juan. Pero yo no recuerdo que la figura del anticristo aparezca en el libro de Urantia. No obstante, si me equivoco, perdonadme, tengo mis dudas ahora mismo que en algún momento pudiera aparecer. Pues creo que no, pero pues si las moscas. Y luego una serie de conclusiones personales. Estas son apreciaciones mías, que pueden estar muy erradas. Y es que nuestra máxima preocupación debería ser
alcanzar un nivel de espiritualidad que nos permita sobrevivir a la experiencia material en nuestro mundo. Que confiemos en nuestro Padre, somos sus hijos, y nuestro Padre nos tiene preparados un futuro maravilloso para todos los que creen en Él y desean hacer su voluntad. Luego el futuro es maravilloso. Preocupémonos por ser fieles a Jesús, amar a nuestros hermanos, hacer la voluntad de Dios y luchar por alcanzar la perfección al nivel que podamos. Tampoco se nos pide mucho, pero lo que podamos que lo hagamos. El fin de los días del mundo es solo un miedo ancestral del que debemos liberarnos. Y seguramente no lograremos ver a Cristo Miguel en nuestra vida terrenal, pero es seguro que una vez atravesadas las puertas de la muerte física veremos a nuestro Padre hermano creador. Como conclusión también es, no nos preocupemos del tiempo de todos, preocupémonos solo de nuestro tiempo, que es lo único de que disponemos y nos pertenece. La vida es un instante. A mí eso me lo decía mi madre antes de morir, decía, Javi, esta vida es un momento. Se va, y efectivamente, y se murió con 80 y tantos años, 84 años, exactamente. Lo veía como un instante, y es así. Y conforme uno se va dando cuenta, preocupémonos que de nuestra vida obrar bien y conseguir valores y llevar frutos, que es al final lo único que se nos pide, y experiencia, y vivir la vida con alegría, porque esto es un disfrute. Esto que nos ha dado nuestro Padre Celestial, esto no es un valle de lágrimas, esto es una alegría, es decir, la vegetación, la vacaciones, el pasear, por supuesto que hay enfermedades, si tenemos problemas económicos, tenemos muchas cosas, pero bueno, esas cosas pasan. La mayor parte del tiempo, si no disfrutamos es porque no queremos disfrutar, pero ahí lo tenemos. Y ya finalmente, bueno, perdón, hay dos mensajes de esperanza que dicen en el libro Urantia, se me olvidaban. Dice, no os paséis por alto el valor de vuestra herencia espiritual, el río de verdad que fluye a través de los siglos, incluso hasta la época estéril de una era materialista y laica. En todos vuestros esfuerzos meritorios por desembarazaros de los credos supersticiosos, olvidaros de los miedos al fin del mundo y esas cosas, de las épocas pasadas, asegurados de conservar firmemente la vida eterna. Pero tened paciencia. Cuando la sublevación actual contra la superstición haya terminado, estos son miedos ancestrales, las verdades del Evangelio de Jesús sobrevivirán gloriosamente para iluminar un camino nuevo y mejor. Y segundo, el cristianismo paganizado y socializado necesita un nuevo contacto con las enseñanzas no comprometidas de Jesús. Languidece por falta de una visión nueva de la vida del Maestro en la tierra. Una revelación nueva y más completa de la religión de Jesús está destinada a conquistar un imperio de laicismo materialista y a derrocar un influjo mundial de naturalismo mecanicista. Urantia se estremece actualmente al borde mismo de una de sus épocas más asombrosas y apasionantes de reajuste social, de reanimación moral y de iluminación espiritual. Estamos atravesando un momento maravilloso, según nos dicen los reveladores. Bueno, pues aprovechémoslo, porque al fin y al cabo esto es lo que nos vamos a llevar. Los 7 superuniversos que evolucionan en la actualidad alcanzarán algún día el estado permanente de luz y vida. Conseguirán el límite del crecimiento establecido para la presente era del universo. Pero no hay duda de que la era siguiente, la era del primer nivel del espacio exterior, liberará a los superuniversos de aquellos que limiten su destino en la era actual. La repleción se superpone continuamente en la terminación, es decir, si esto al final, uno de los 7 superuniversos, al final llegará, los 7 van a llegar a superuniversos de luz y vida, pues los universos locales tendrán que ser de luz y vida, y los mundos locales, los planetas, tenemos que llegar a luz y vida. Con lo cual, un tip es que dice que los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida, que es lo que está pasando ahora. No es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo. Y yo creo que es el inicio de un mundo espiritual. Porque si no hay mundo espiritual, os garantizo que tal como funcionamos los animales, los seres humanos a nivel animal, entonces sí que nos destruimos. La única esperanza es que seamos capaces de evolucionar a nivel espiritual. Y ya solamente me falta daros las gracias a todos por vuestra presencia y por supuesto darle las gracias a nuestro Padre por regalarnos un día más. Y nada más, le paso el control a nuestro promotor Jaime. A ver. Jaime, en tus manos está. Mil gracias, estimado Javier. Como siempre, una estupenda charla, ¿sí? Creo que ha sido muy valioso. Te agradecemos tu tiempo, tu esfuerzo. Tu trasnochada van a ser las 2 de la mañana ya. Sí.
Estamos hechos ya. Mil gracias por tu esfuerzo. Ha sido un privilegio y sé que esta charla, como todas las tuyas, va a ser vista por muchas personas en la grabación. No sé si alguno tiene alguna inquietud. Bueno, entonces, ante esa populosa cantidad de preguntas, damos por terminada la sesión. Vamos a parar la grabación y te dejamos descansar. Mil gracias a todos. Y como de costumbre, mañana encontrarán ustedes la grabación en sus correos, en YouTube, el link. Y Javier, mil gracias. Un abrazo a Mar. Y qué pena que la tenemos durmiendo sola. Y esperamos muy pronto estar de nuevo contigo. Mil gracias por tu ayuda. Gracias. Gracias, Javier. Bravo. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, muy bien. Felicidades, Javier.